Es una, para mí, muy interesante pregunta, justamente porque bajo ese rótulo, que es el que comúnmente usamos para designar esto de lo que estamos conversando, se engloban una serie de fenómenos que adquirieron este rótulo un poco coloquialmente y que designan intervenciones específicas en el campo de la lengua que intentan, en rasgos generales, visibilizar las desigualdades de género y no asumir que lo masculino es lo universal. Esta fue una especie de primer, digamos, como oleada en la inclusión de esto denominado lenguaje inclusivo, que tuvo que ver con desocultar por lo menos la presencia de lo femenino, ¿no? Por eso esta cuestión de chicos y chicas, señores y señoras, ¿no? Empezar a no presumir que la O indica necesariamente universalidad. Pero luego, me parece que en una segunda etapa, que es a la que tenemos que prestarle particular atención en este momento, también el lenguaje inclusivo intenta desarticular la matriz binaria, o sea, reconocer que no solo hay varones y mujeres, sino que hay otra cantidad de identidades autopercibidas que no necesariamente se identifican con esos dos polos de la binariedad obligatoria. Entonces el lenguaje inclusivo no solo atiende a la consideración de lo femenino y a subrayar, digamos, la presencia de, por ejemplo, mujeres o niñas en colectivos, sino que además cuestiona justamente la binariedad sobre la que se funda esa primer etapa de inclusión. Entonces el lenguaje inclusivo es un fenómeno de corte lingüístico con fuertísimas implicancias en lo político, como suele suceder con los fenómenos lingüísticos, por otra parte, no es el único caso. ¿Es posible eliminarlo o prohibirlo? No, definitivamente a mí me parece que no es posible eliminarlo ni prohibirlo. Creo que esta intervención del gobierno porteño, que tiene como objeto la tarea de les maestres, de les docentes, porque ellos se cuidan mucho de decir que con les estudiantes no vamos a hacer nada, pero que les docentes, por la función que tienen, deben restringir el uso de determinadas formas del lenguaje que tal vez consideren legítimas, porque están, digamos, alejadas de las reglas del idioma, ¿no? Yo leía así con detalle la resolución y me llamaba la atención que en la parte resolutiva justamente de este documento que trata de regular, digamos, este fenómeno, en ningún momento dice no se puede usar lenguaje inclusivo. Lo que dice es deben usarse las reglas del idioma. Y me parece que ahí justamente está el meollo de la cuestión. Pensar que esta intervención, que como decía antes, es de corte político, tiene que ver simplemente con una cuestión de reglas. Digamos, uno no usa el lenguaje inclusivo o formas del lenguaje inclusivo porque quiere violentar la estructura lingüística del español, sino que lo que quiere hacer es sentar una posición ideológica. Entonces, excusándose sobre la idea de las reglas, se pretende, a mi juicio, imponer una agenda o desestimar una agenda de activismo y de lucha que en este momento me parece que tiene que ver con un campo de disputa, ¿no? Entonces, mi sensación es, ¿se puede prohibir algo en el campo de la lengua? No, difícilmente. Lo que se puede hacer es tensionar la relación con los docentes e instalar el conflicto en la situación educativa, con una medida que en términos de aquello que se propone lograr, a mi juicio poco va a lograr, porque nada tiene que ver este fenómeno con la lectoescritura, la capacidad de comprensión de textos o ciertas cuestiones que se identifican como problemáticas en la escuela, que sin duda lo son. La cuestión es que, digamos, la relación causal que se establece con el uso de estas formas políticas del lenguaje no está para nada clara ni establecida, porque no está estudiada, y yo te agregaría desde el lugar, digamos, de los expertos en lenguaje, que no hubo tiempo para que fuera estudiada, ni siquiera hubo tiempo, con lo cual se invoca cierta noción de especialistas que no tienen nombre, ni firma, ni cara, para intentar imponer una relación de causalidad entre problemas y fenómenos que a mi juicio es falaz.
Decías, Viviana, que es un fenómeno, un fenómeno lo que, bueno, denominamos lenguaje inclusivo, vino para quedarse, ¿cómo ves en ese sentido? Es interesante la pregunta. Desde las teorías del cambio en la lengua, nosotros no podemos hacer predicciones. Claro. Digamos, es muy difícil establecer con ciertos cambios lingüísticos, que los hay todo el tiempo y de todo tipo, qué va a pasar, ¿no? Digo, hay un montón de gente especialista estudiando qué es lo que está pasando con este fenómeno. Entonces, lo que nosotros podemos decir desde el lugar de los estudios del lenguaje es que el fenómeno existe y que hay que abordarlo de manera interdisciplinaria, que no es una cuestión de reglas, que no es una cuestión de competencia lingüística, sino que es una cuestión de inscripción de una lucha política en el campo de la lengua. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Va a seguir usando? ¿Va a seguir usándose? ¿Va a prosperar? En algún momento se incorporará en las reglas. Digo, ese tipo de proyecciones en principio no son de interés, digamos, porque no pueden de ninguna manera asegurarse los procesos que se van a dar en el campo de la lengua. Lo que se puede es describir lo que está pasando, pensar cuáles son sus implicancias y, por otra parte, en este aspecto, subrayar específicamente que ninguna, diría, de las personas que apela al lenguaje inclusivo para expresar alguna incomodidad respecto de lo binario o respecto de la presunción de lo masculino como universal, lo que quiere es que cambien las reglas. No es el proyecto que cambie las reglas, sino que esa intervención en realidad lo que trata de hacer es de visibilizar toda otra serie de reclamos y de agendas, digamos, activistas, ideológicas. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Puede ser que al final, digamos, termine modificándose el esquema de la lengua. La verdad que yo te diría, la verdad es que no lo podemos saber, no tenemos forma de saberlo ahora. Pero esto no tiene nada que ver con desestimar la importancia del fenómeno actualmente. Hay un montón de hipótesis de para dónde puede ir, digamos, pero nada puede aseverar que va a tomar determinado camino. Me lo imagino yo vivo en la militancia, por lo menos, y en el activismo, ¿no? Viviana, la última pregunta, ¿por qué cuál es tu mirada respecto a que, bueno, una fuerza política bien identificada, ¿no? Como el macrismo o el PRO, Junto por el Cambio, tanto en Cava como acá en Río Negro, sacaron esa bandera ahora? Me parece que la disputa en torno a las reivindicaciones que vienen del campo de la lucha LGBT es una agenda que a esa fuerza política le resulta particularmente perturbadora. Entonces, yo no soy analista política, digamos, y me cuesta imaginarme cuáles son las implicancias que ellos se imaginan, o mucho menos aseverar en qué sentido va esto. Digo, creo que debe tener que ver con fidelizar ciertas demandas que se expresan en un electorado de derecha y que de esa manera se atiende de una forma, a mi juicio, completamente superficial y sin ningún asidero de tipo científico, a algo que insistentemente vuelve, que es esta idea de preservar la lengua, de preservar a los niños, niñas y niñes, ¿no? Entonces, me parece que hay una respuesta que digo, poco efecto tiene en términos de la situación escolar, excepto la irritación, digamos, y que responde a cierta demanda que tiene que ver con cuestionar todas las demandas de los colectivos de diversidad, digamos, no solo la del lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces sabemos que los feminismos, los transfeminismos, tienen impugnación por parte de esos sectores políticos y sociales. Esto es una expresión más. Por otro lado, algo que pensaba un poco en estos días siguiendo el tema es qué potencia política tienen estas intervenciones sobre la lengua que generan este tipo de reacciones, ¿no? Me parece que ahí hay algo para reivindicar en clave positiva. De hecho, hay una denominación que un lingüista que se llama Manuel Teumer, que estrictamente no sé si es lingüista, que en reflexiones sobre el lenguaje inclusivo lo que él hacía era llamarlo lenguaje incisivo, ¿no? Me parece que ese término es mucho más interesante, porque claro, entonces justamente muestra esto que yo denominaba como potencia política, que genera estas reacciones, ¿no? Entonces, bueno,
me parece que la respuesta no tiene que ver con el lenguaje, digamos, esta avanzada, esta ola de prohibición, digamos, nada tiene que ver con la escuela y con el lenguaje, sino con esa otra agenda que venimos sosteniendo, bueno, hace ya tanto.